la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes, como todas las semanas, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Y iba a decir que hoy con una vieja conocida, pero conocida. Con una belleza como Cayetana Johnson. Lo de vieja conocida es verdad, pero vamos. Era por el aspecto arqueológico, me imagino. Por eso, pero vamos. Yo soy una gran conocida y una gran seguidora. Nuestros oyentes son auténticos fans de Cayetana, porque todos los programas donde intervienen tienen mucho tirón y son mucho las repercusiones y las llamadas, los mensajes que nos dejan. Hace unas semanas me encontré con una admiradora, porque yo también tengo admiradores, fíjate, y me dijo que me leía siempre, que le encantaban mis artículos, que seguía nuestro programa de Cita con la Historia, pero que el mejor programa había sido el de Cayetana con las mujeres de la Biblia. Fíjate. Bueno, pues haz tú los honores. Has presentado ya a Cayetana y Cayetana nos trae un invitado. A Cayetana, ¿no? Johnson le toca presentar al gran invitado en torno al que va a girar el programa de esta tarde. Sí, señor. Estoy muy contenta, muy orgullosa también de presentar a un excelente sacerdote, amigo, compañero también de Cubo Carretilla, ¿no? Como es Pedro Cabello, que acaba de publicar, ¿no? Un libro maravilloso de cierto peso, ¿no? Y digo también por el grosor de las páginas, pero también por la sabiduría y todo como lo expresa en este maravilloso libro llamado Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces, para mí es un honor presentar este libro, presentar a un buen amigo y sacerdote de Córdoba, sencillísimo como él solo y con un sentido del humor maravilloso que también refleja en algunos puntos de su libro, y para mí es muy grato estar aquí, ¿no? Hablando de él. Pues Pedro Cabello Morales, bienvenido. Muy buenas, bienvenido a todos. Bienvenido. Encantado. Bueno, el libro tiene una pinta bárbara y además lo recomienda una arqueóloga como Cayetana Johnson, que eso ya es un buen comienzo, ¿no? Para mí es todo un honor. Y una seguridad también, ¿no? Que una persona de la talla de Cayetana pueda decir eso de mi libro, que pues no tiene ninguna pretensión, sino simplemente pues dar a conocer lo que es mi formación bíblica y mi pasión arqueológica, ¿no? Bueno, en la Biblia tiene razón, Pedro, es el programa de hoy. Así es el título. Mira, como dijo Nicolás Gómez Dávila, que ya sabes que es uno de mis pensadores favoritos, este grandísimo escritor colombiano que ya falleció, que se expresaba a través de aforismos, él escribió, dijo: hablar sobre Dios es presuntuoso, no hablar de Dios es imbécil. Pues Dios nos ha dado un libro, que es la Biblia, que no lo solemos leer tanto como debiéramos, sobre todo la primera parte del Antiguo Testamento, que es bastante más complicada, sobre todo por la cantidad de personajes que salen, las fechas, los trayectos, tal. Y muchas veces se nos dice que ese Antiguo Testamento, se nos dice por parte del discurso dominante, ese Antiguo Testamento no pasa de ser una novela, un invento de unos relatos de pastores trashumantes que se entretenían así pues mientras hacían sus migraciones, y también pues que entretenían a sus hijos pues contándoles historias pues del éxodo, de la prisión en Egipto, de la huida y liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los combates contra los habitantes de la tierra de la que manaba leche y miel, etcétera, etcétera, los grandes patriarcas. Y ahora con Cayetana y con Pedro Cabello pues vamos a hablar de si era verdad lo que cuenta la Biblia, porque ellos como arqueólogos pues están sobre el terreno y excavando y buscando los vestigios, porque si a fin de cuentas nuestra fe es verdadera, es algo que pasó de verdad, tiene que haber dejado vestigios en la historia. Pues Cayetana y Pedro, o padre Pedro, ¿cómo prefieres? Como queráis. Cayetana, yo no tengo dudas de que la Biblia tiene razón, pero tú como experta, ya desde un punto de vista científico, ¿no? O arqueológico sería la palabra correcta, ¿tiene la Biblia razón?
Sí, bueno, primero voy a saludar a todos los amigos que nos están oyendo, que además ya, como ha dicho nuestro amigo Pedro Barbadillo, pues tengo seguidores, tengo fans y demás. Os agradezco mucho de corazón y os quiero muchísimo también. Ya volviendo al terreno de la arqueología bíblica, ciertamente es un campo polémico, muy controvertido y desde hace ya mucho tiempo, incluso yo pienso que desde los inicios de la disciplina, ¿no? Cuando ya en el siglo XIX ya estaban estos ingleses y norteamericanos, franceses, todo el mundo quería saber más allá de lo que contaba el texto bíblico, ¿no? Y empiezan las primeras prospecciones, las primeras investigaciones, con la Biblia en la mano para guiarse sobre el terreno. En un momento en que el Imperio Otomano pues está ocupando la zona y también pues hay otras complicaciones añadidas. Entonces es una disciplina que se ha ido abriendo camino con muchísimas complicaciones por cuestiones logísticas, ¿no? De la política regional, ¿no? Del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta que aquí llega la fundación del Estado de Israel, ¿no? Que trae otra complicación añadida, ¿no? Porque también, y esto a veces pues nos complica más el terreno cuando hay injerencias políticas de fondo, pues también puede condicionar en algunos aspectos, ¿no? La investigación arqueológica en Israel y eso pues a veces puede chocar con el aspecto académico, científico, ¿no? Y afortunadamente tenemos maravillosos profesores y los grandes o los padres de la arqueología bíblica del Estado de Israel, ¿no? Esta generación que habla muy bien en este libro Pedro Cabello, ¿no? Haciendo un resumen y un recuento y apoyado logísticamente por fotografías maravillosas que el propio nuestro sacerdote cordobés ha ido preguntando y pidiendo, y generosamente le han ido entregando fotografías viejunas y históricas, y da un toque nostálgico y poético también al libro que estoy presentando. Entonces estos padres de la arqueología bíblica del Estado de Israel también tuvieron que vérselas, ¿no? Con estos aspectos políticos, ¿no? Fundacionales del Estado, donde este sentimiento nacionalista, patriótico, incluso está muy vivo, ¿no? Y sobre todo después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la nefasta experiencia del Holocausto, pues estaba muy vivo, ¿no? Entonces es una disciplina que va a arrancar y nace con muchísimos componentes políticos, sociales, ideológicos y religiosos alrededor, que va a dar también mucho juego a la hora de la investigación, ¿no? Entonces de ahí ya, pues obviamente va a haber enfoques muy peculiares acerca de si la Biblia tiene razón o no, si es real todo lo que cuenta, especialmente el Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Padre, ¿cómo surge la idea de este libro? La idea surge a partir de mis clases. Yo desde que volví de Roma en el 2007 me encargaron dar historia de Israel, que era una asignatura que tenemos en nuestro estudio teológico desde tiempo inmemorial, ¿no? Que en un primer momento era historia sagrada simplemente por el hándicap que actualmente se tiene del conocimiento de las historias de la Biblia y de la Biblia en general. Pues antes de adentrarnos en las asignaturas propiamente bíblicas, pues dábamos esta base de conocimiento general de la Biblia, de las historias de la Biblia. Pero me parecía que era pobre, porque todo eso se volvía a ver luego en las distintas asignaturas. Y creí que era interesante también incorporar este aspecto arqueológico, ¿no? Y desde entonces pues estuve profundizando, preparando mis apuntes. Gran parte de los libros son fruto de mis apuntes y de la docencia, por eso hay tantos ejemplos, tantos chascarrillos, ¿no? Que yo uso muchas veces para hacerle cercano y comprensible a los muchachos las cosas más difíciles de entender, ¿no? Oye, Pedro. Bueno, pero a ver, siempre se suele mencionar que para demostrar que los textos antiguos no eran fábulas, únicamente fábulas, pues el caso de Troya, del que hablamos contigo, Cayetana. El señor Schliemann pues se creyó que Homero contaba algo que había pasado, y entonces pues puso toda su fortuna a buscar Troya, y se burlaron de él diciendo que estaba buscando una quimera, que eso no había existido más, que era una fantasía muy bonita y demás, y sin embargo les cayó la boca a todos los académicos encontrando Troya. ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo caso?
Pues siempre se suele comparar estas formas de arqueología, ¿no? Yéndonos principalmente a Troya, que además coincide, ¿no?, con la experiencia que hubo en esas fechas de lo que se llamó el Grand Tour, ¿no?, que estos viajes culturales, ¿no?, que iniciara Goethe, ¿no?, en el siglo XVIII y que se mantuvo constante a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Y tenemos maravillosos escritores, poetas, arqueólogos, historiadores, filósofos que están viajando por todo el Mediterráneo para redescubrir, ¿no?, este mundo del clasicismo grecorromano, pero era inevitable irse hacia el Próximo Oriente, ¿no?, porque no deja de ser que toda esa región también tuvo una repercusión importantísima, ¿no?, para el mundo griego y romano, y es también el redescubrimiento de los persas, de los babilonios, de los asirios y obviamente de la tierra de la Biblia. Es que todos los mitos de la cultura occidental, a fin de cuentas, provienen de Oriente Próximo. Ex Oriens Lux, ¿no? Hay esa expresión, ¿no? Entonces no se puede estudiar Grecia y Roma sin tener en cuenta lo que estaba pasando al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo la disciplina se va desarrollando. Si Schliemann excavaba con la Ilíada en una mano y el pico en otra, pues en la Biblia también estamos haciendo lo mismo, ¿no? La diferencia es que hablamos de un pueblo como el pueblo de Israel, un pueblo que es revelado, un pueblo que tiene una experiencia concreta, histórica, guiado por un Dios que interviene sistemáticamente en la historia, ¿no? Y no es el azar o el capricho de unas divinidades como las divinidades homéricas, ¿no?, sin despreciar y sin deslegitimar a nadie, pero la experiencia de Israel es muy real, es muy concreta, y eso es lo que les va también animando para forjar una historia nacional, religiosa y una identidad y cohesión como pueblo, ¿no? Bueno, a ver, Padre Pedro Cabello, que es casi un trabalenguas. En las primeras páginas del libro hablas de dos escuelas en las que se divide esta interpretación, esta actividad de la arqueología bíblica, que son la minimalista y la maximalista. ¿Nos puedes hablar de ellas? Ciertamente, son dos escuelas que son antagónicas, ¿no? Y son extremas. Luego, entre una y otra, hay muchas escalas de grises, ¿eh? Bueno, es lo que nos decían Javier en Derecho, que luego estaba la escuela ecléctica. Sí. Estaban los que creían que el cheque era un medio de pago, los que creían que no era un medio de pago, y estaban los del medio de, bueno, el cheque existe y tiremos para adelante con él. Era una manera de ahora ya el cheque no existe. Ni la letra de cambio, ¿eh? Efectivamente, sobre todo la letra de cambio. Mejor, que había que ir al corredor de comercio a poner un sello y pagarle. Sí. Los minimalistas los minimalistas radicales, podemos decir, ¿no?, tienden a declarar el texto bíblico como ficción, ¿eh? Un texto de fantasía, un texto que no tiene nada que ver con la historia, y por tanto la arqueología debe de prescindir completamente del texto bíblico. Es una ciencia pues completamente autónoma y debe de prescindir del texto bíblico. Los maximalistas, en cambio, pues parten de que la Biblia tiene razón en todos sus aspectos y por tanto todo se puede demostrar desde el punto de vista arqueológico. Entre una y otra, yo creo que es importante porque ambas escuelas caen en un mismo error, ¿no? Y es perder de vista la naturaleza del texto bíblico, ¿no? Nosotros venimos tocados, estamos muy condicionados por la imagen o por la idea de historia que nos da la Ilustración, ¿no? La idea de historia como una historia de hechos brutos, medibles, constatables, cronológicamente seguidos, ¿no? Y sin embargo, la historia en la antigüedad no era así. Y el texto bíblico no pretende eso, ¿no? Entonces, a la hora de acercarse al texto bíblico, tanto los minimalistas negando la mayor como los maximalistas buscando hasta la última coma, ambos caen en el error de considerar el texto bíblico como si se tratara de un manual de historia o una crónica, como si... Una crónica periodística. Una crónica periodística o un documental de Discovery o de... o un cuaderno, Channel, perdona, o un cuaderno de bitácora. También, ¿no? Sí, sí. Ciertamente, entre uno y otro hay término medio, ¿no? Algunos autores de prestigio, como Israel Finkelstein, ¿no?, intenta situarse en una situación intermedia. Él dice que no está de acuerdo con los minimalistas, pero tampoco con los maximalistas. También en la misma línea está otro
otro autor norteamericano, precisamente con polémica con él, lo digo en el libro, William Dever, ¿no? Que tampoco es maximalista y no es minimalista, están ahí como intentando, ambos acuden al texto bíblico, porque es curioso, no prescinden del texto bíblico, pero intentan leer el texto bíblico pues respetando su naturaleza. La única cosa que ni Israel Finkelstein ni William Dever son biblistas, ¿no? Sino que son arqueólogos que se acercan a la Biblia. Mi perspectiva, desde mi pobreza, pero desde mi formación también bíblica, es más bíblica que arqueológica. Entonces, yo quisiera arrojar un poquito de luz y decirle, bien, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Dever, con muchas de las cosas que dice Finkelstein, pero ambos, y también minimalistas radicales y maximalistas radicales, tendrían que aprender un poco a descubrir la naturaleza del texto bíblico, que es historia que cuenta hechos reales, no es ficción, no es Harry Potter, no es El Señor de los Anillos, pero no es historia al uso, es decir, no es nuestra historia, ni el interés del autor bíblico es el interés de un historiador actual o de nosotros que queremos conocer la historia. Es una otra cosa, que dirán los italianos, ¿no? Es otra cosa distinta, pero sí cuenta hechos reales. Ciertamente, decía al principio, sí, la Biblia tiene razón. Werner Keller publicó ese bestseller que se ha traducido a tantos idiomas, ¿no? Y yo no lo diría exactamente así. Yo diría, la Biblia no es ficción, es historia, cuenta hechos reales, y habrá que ver pues cómo los cuentan, que es lo importante, ¿no? Bueno, hemos mencionado también antes la Ilíada de Homero, que se demostró que contaba, partía de un hecho básico fundamental, que es que existió Troya. Y también quiero mencionar las sagas nórdicas, que también pues en esta obra fabulosa de los vikingos, que estaban ahí perdidos, Javier, en Islandia o incluso en Groenlandia, pues se entretenían en esas noches larguísimas pues elaborando estos relatos, estos poemas que iban pasando por vía oral, mayoritariamente oral, también escrita, pues de una generación a otra, y se ha comprobado que muchas de las cosas que decían, pues describían, por ejemplo, la llegada de los vikingos a Terranova, pues la arqueología ha descubierto que era verdad. O sea que la gente tiene imaginación, pero no tanta. O podríamos decir también que la mejor historia o la mejor novela es la realidad. Y también entender cuando se describen estos hechos históricos, ¿no? Sobre todo de pueblos en movimiento, ¿no? Que moverse en la antigüedad no es nada comparable a lo que vivimos hoy, que tenemos un AVE, tenemos aviones y cosas así. Moverse en la antigüedad llevaba tiempo, llevaba meses, podía llevar incluso años, y atravesando todo tipo de inclemencias climatológicas, pasando hambrunas, se te moría gente, se te morían animales por el camino. Entonces todo eso creaba un estado de conciencia, ¿no? Creaba un estado de conciencia de algo más supone este viaje, ¿no? Algo es más, digamos, trascendental en esta aventura, en esta excursión, ¿no? En el cual además vamos a trasladar a cantidades de personas, de pertenencias, de patrimonio, fundamos una cultura nueva, una nación nueva en otro territorio. Entonces eso, desde el punto de vista de la trascendencia, ¿no? Personal, tenía algo que decir, ¿no? Por eso también surge el espíritu del bardo, para recontar y para comunicar de una manera poética estos itinerarios, ¿no? De pueblos en contacto, pueblos en movimiento, ¿no? Por eso tenemos, pues, no solamente la Ilíada, ¿no? Luego el gran viaje de Ulises, ¿no? Estos vikingos que están moviéndose y además de manera nada fácil para llegar a Groenlandia, incluso hasta esa parte norte de Estados Unidos, ¿no? Incluso. Luego la arqueología dice mucho, ¿no? Porque sí se están encontrando cosas, ¿no? Y que te confirma, dice, uy, estos tíos llegaron aquí, dice, sí, y encima lo poetizaron. Entonces eso también crea un arraigo en la conciencia, la cohesión del grupo, para invitar a crear una conciencia global como nación que está fundando un aspecto cultural nuevo, ¿no? El pueblo de la Biblia es así, y hay que leer la Biblia con muchísimas formas, ¿no? De entender la psicología religiosa, la psicología emocional, lo que motiva que un señor desde Ur, como sucede como con el patriarca Abraham, decide, porque hay un Dios que se le está revelando de manera intuitiva, coge tus pertenencias y márchate, ¿no? Es el Lej Lejá, ¿no? De Génesis
12, ¿no? Dice, márchate y vete a la tierra que yo te voy a indicar. Y se levanta Abraham con toda su progenie, con toda su tribu, y se va así a la aventura prácticamente, ¿no? Entonces todo eso queda en el imaginario colectivo y sirve como uno de los elementos fundacionales principales de la historia sagrada que nos narra la Biblia. Podemos contextualizar, podemos añadir muchos elementos, ¿no?, que gracias a la arqueología se nos va revelando. Ahora, como decía nuestro amigo Pedro Cabello, ¿no? Que como estamos tan influenciados por el tema, el análisis histórico a partir de la Ilustración, que es empirista, que es materialista, claro, obviamente no tenemos como la arqueología clásica, ¿no?, que hay inscripciones, que hay arcos triunfales y se ven los nombres de los emperadores, etcétera. No, en la Biblia, por desgracia, no tenemos tantos elementos porque es una tierra de caminos, de cruce, y se van asentando pueblos sucesivos y, claro, muchas veces destruyen lo que quedó antes. Y por eso no podemos encontrar una cultura material que justifique, ¿no?, en algunos aspectos. Además, es que en aquella época lo que quedaba era muy poco. Tener en cuenta que, como vosotros sabéis, pues, de que eran las casas de entonces, de adobe, ¿no? Poquísimo, quedan muy pocas cosas. Y el adobe se acaba desmenuzando. Eso es muy frágil, sobre todo la fase, digamos, cananea de la historia de Israel, ¿no? La era de bronce hasta el 1200 aproximadamente, las construcciones eran de adobe y es muy difícil mantener eso con el tiempo. Y ya los que vienen después se colocan inmediatamente encima y entonces, claro, ¿qué puedes encontrar? Tú encuentras un contexto y encuentras una cerámica principalmente, pero ya nos gustaría encontrarnos unas cartas, unos registros, un archivo, que es lo que estamos buscando como locos en Tel Hatzor, y a ver si aparece alguna vez. Pero eso son cositas que, claro, la arqueología en tierras de la Biblia hace que sea muy especial. Bueno, pero eso, como bien sabe el padre Cabello, que es de Córdoba, por el caso de Medina Azara, y por el caso, bueno, Javier, de cantidad de castillos que han sido desmontados por la gente del pueblo, pues para reutilizar los sillares, porque menudos sillares tenían los castillos, y entonces pues los usas pues para poner cimientos en tu casa, porque no se van a quedar ahí cuando se han abandonado esos castillos, esos edificios. Medina Azara se abandonó completamente, la destruyeron los bedebedes, los mercenarios bedebedes, se quemó, se quedó totalmente destruida. Pues la gente de los alrededores de Córdoba iba desmontando las piezas metálicas, las grandes vigas que había, los sillares, y en menos de 2 siglos desaparece completamente el recuerdo de la existencia de Medina Azara. El padre Cabello quería apuntar algo, ¿no? Sí, yo creo que es importante partir del hecho de que el texto bíblico recoge la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque cuando un pueblo quiere recoger su historia en una tradición eminentemente oral, porque no existía, aunque ponían por escrito cosas, pero la gente sencilla se transmitía de padre a hijo sus tradiciones históricas, es muy importante la fidelidad al contenido, no inventan su antepasado, esto es importante, ¿no? Lo que pasa es que la historia no la cuentan con esa curiosidad histórica o con ese detallismo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Sino que cuentan hechos reales, hechos que han acaecido, que han tenido lugar, que ha vivido la familia, pero lo cuentan con una interpretación concreta, con un sentido concreto. ¿Dónde ha estado Dios presente en esa historia? Con un deseo de enseñar, de edificar, de entretener incluso, y con una emoción concreta que serían los géneros literarios. Es decir, yo cuento las cosas pues poniéndole pasión, y si te cuento la historia de la gran epopeya del Éxodo, pues te la cuento con música de fondo y con voz en off que va explicándote todas las cosas, ¿no? Amplificando y simplificando las cosas, pero no estoy inventando nada, te estoy contando las cosas con la emoción propia. Lo cuento en el libro también, ¿no? Como tenemos expresiones y lo podemos entender perfectamente nosotros cuando lo hemos pasado bien, ha sido un momento agradable, una boda, una verbena, ¿no? Y queremos contar a otros lo que ha pasado, pues si estábamos allí todo el mundo bailando, estuvimos todos hasta el final de la noche, estuvimos y ciertamente no estaban todos, había mucha gente, estaban todos pasándolo bien, ciertamente fue un momento muy agradable, pero la emoción me lleva a contarte la verdad, porque no te estoy contando nada que no haya ocurrido, pero te lo cuento con una pasión determinada, y esa emoción forma parte también de la historia. Entonces, historia, interpretación, en este sentido religiosa, ¿no? y emoción. Sin ese triple pilar no se entiende el texto bíblico. Si vamos solamente buscando los hechos reales, empíricamente demostrables, qué fue primero, el huevo o la gallina,
No, ellos cuentan las cosas, sincronizan cosas que tuvieron lugar en distintos momentos, no les importa, no tenían esa preocupación nuestra de querer contarlo todo cronológicamente. Lo que cuentan es real, pero lo cuentan con esta apasionamiento, ¿no? Con pasión y con una interpretación concreta. Ellos no tienen esa preocupación ilustrada, porque hay una preocupación ilustrada. La historia antes no se escribía como la escribimos nosotros hoy, o pretendemos escribirla, porque bajo capa de objetividad sigue existiendo la misma subjetividad que existía antes, ¿no? Bueno, eso me recuerda, ¿no? Ahora no puedo decir en qué crónica es, que se dice que en la batalla de Covadonga ahí Pelayo venció a 100 y pico mil agarenos. Dices, bueno, el que ha estado en Covadonga sabe que ahí no caben 120.000 soldados y demás, pero ¿por qué entonces esas ganas de convertir esa batalla en que 4 derrotasen a un ejército? Vamos, es que ni el Señor de los Anillos que mencionaba el padre. Y dices, claro, porque se asocia el Covadonga al nacimiento del reino de Asturias, luego de León y luego de Castilla. Entonces tiene que ser un nacimiento formidable, tiene que ser como el estallido de una supernova. O sea, Pelayo no puede vencer a 4 o 10 o 20 desgarramantas. Tiene que vencer él solo, como un titán, a tropecientos mil. ¿Me equivoco? No, eso sería parte entronca muy bien con lo que nos está contando el padre Cabello. Bueno, pero Javier, como vamos vinculándolo a la actualidad, que es lo que decía el padre Pedro, dice, bueno, es lo mismo, pasa hoy día más o menos lo mismo. O sea, ya, oye, nos acordamos de cómo Obama, en el momento culminante de su fama, pues poco menos que había sido tocado por el gran arquitecto, por el universo, pues desde pequeñito, pues para guiarnos a un mundo en el que no hubiese calentamiento global, en el que dejase de haber multinacionales, en el que todos fuésemos multicultu y una pandillupi y demás. Bueno, ¿y por qué? Pues porque es así. Oye, o a Kennedy lo ensalza, prácticamente lo canoniza, pues su asesinato. Y ya no se olvida. Mira, estoy leyendo ahora el libro de Max Hastings sobre la guerra de Vietnam, y en concreto un detalle que dice, bueno, es que si a Kennedy no lo hubiesen matado en Dallas, claro, ahora todo lo que hizo Kennedy está bien, o era maravilloso, o iba a ser reelegido al año siguiente. Dice, en ese momento, en noviembre del 63, nada de eso estaba seguro. Precisamente, además, era un presidente muy criticado y que no se sabía lo que iba a hacer. Incluso hay gente que dice que de haber ganado la reelección habría sacado a Estados Unidos de Vietnam. Y el propio Hastings dice, bueno, eso no es en absoluto seguro, pero bueno, solemos mirar el pasado con los ojos del presente y para encontrar lo que queremos en él, ¿verdad? Bueno, pasemos, yo creo, a hablar de asuntos concretos. ¿Dónde está el paraíso terrenal? El paraíso terrenal a ver, se ubica a ver, porque podemos ir este verano. Sí, un GPS para llegar aquí, ¿no? Sí. Ciertamente se ubica en el lugar que en la antigüedad era precisamente un paraíso terrenal, que eran las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Aquello era realmente un paraíso en medio del desierto, todo lleno de oasis, ¿no? Para hablar del paraíso terrenal hay que entender bien los 11 primeros capítulos del Génesis, que cuentan historias, sí, y así lo presentaba ya Pío XII en los Humani Generis, ¿no? Cuentan historias, sí, pero el mismo Pío XII se pregunta, bien, pero a los historiadores les compete ver qué tipo de historia, ¿no? La historia que narran los 11 primeros capítulos del Génesis, donde aparece el paraíso terrenal, el diluvio, la Torre de Babel, se basan en acontecimientos, en cosas reales, pero su intencionalidad, la historia que presentan, es una historia teológica, porque se quiere presentar fundamentalmente esa interpretación, el porqué de las cosas, porqué la creación, porqué el hombre, porqué el pecado, porqué el mal, porqué la división, porqué, ¿no? Muy esquemática, y por eso aparece la creación en 7 días, ¿no? Y muy popular, usa un lenguaje popular. Entonces, pues si quieren hablar de ese momento ideal, ¿no? Ese momento único, donde el hombre y Dios eran una sola cosa, vivían pues en comunión, donde no existía el pecado, pues qué mejor que encontrar esa ambientación en los ríos Tigris y Éufrates, el paraíso terrenal, ¿no? Es como un lugar escogido para presentar de forma incluso plástica y popular esa comunión
del hombre con Dios, ¿no? Oye, ¿vivieron tanto tiempo Matusalén y los demás patriarcas? Es muy curioso. Bueno, Matusalén se sale del parchís, porque no solamente es el más anciano, sino que se sale de la dinámica. Es la típica pregunta: ¿por qué los patriarcas viven tantos años? Si se dan cuenta, los años van decreciendo desde Adán hasta, ¿no? Va avanzando la historia y los años van decreciendo, salvo Matusalén, que se sale del parchís. Matusalén es la excepción que cumple la regla, ¿no? Pero todos los demás van perdiendo años, mostrando de esa manera que a medida que el hombre se va alejando de Dios y va cayendo, va cayendo en el pecado, y el pecado lo va alejando paulatinamente de Dios, se le va yendo la vida, ¿no? Se le va yendo la vida. Es un modo muy sencillo de expresar que, puesto que la muerte ha llegado por el pecado y uno, pues el pecado lo va haciendo cada vez más lejano de Dios, pues va perdiendo años, ¿no? Y poco a poco se va viendo cómo van perdiendo años, ¿no? Y bien, es un poco la explicación teológica, ¿no? La explicación teológica que se le puede dar. ¿Existieron Adán y Eva? ¿O algo hay? Porque algo hay, el ADN mitocondrial. O sea, hay un origen común a toda la humanidad, sí, ¿no? Ciertamente, una de las cosas que el texto bíblico dice es que el hombre no ha caído del cielo como Starman. Todos recordáis la serie, la película Starman, ¿no? No ha caído del cielo desnudo con una bola en la mano, buscando a ver de dónde viene y a dónde va, ¿no? Sino que el texto bíblico lo que pretende es decir que el hombre, pues, nacido de la unión entre hombre y mujer, ¿no? Es una criatura de Dios y nace, ¿no? Con esa bendición de Dios, pues, de la unión de un hombre y una mujer, ¿no? No viene del cielo, ni ha surgido tampoco del azar, ¿vale? Que eso es importante. Pero querer ahora decir, bueno, ¿y cómo era Eva? ¿Era rubia o era morena? ¿Tenía los ojos azules o oscuros? ¿Cómo era las medidas, padre, que es lo que nos interesa a los hombres? No, y muchas veces no. Cosas curiosas, ¿no? Que la gente se pregunta. Esas cosas no se las preguntaba el autor bíblico. Nosotros, con nuestra curiosidad ilustrada, queremos saber que, y gracias a Dios que el texto bíblico nos separa en esos pormenores, ¿verdad? Incluso en el Nuevo Testamento, fijaos, ¿no? Yo pienso, si el Nuevo Testamento se hubiera fijado en los aspectos físicos de Jesús, yo aseguro que todos los curas iríamos vestidos, peinados, igual que iría Jesús. Claro. Menos mal que los evangelistas no se detienen en esas tonterías, en esos pecos que decimos en Córdoba, ¿no? Porque si no, estaríamos todos fijándonos en lo accidental y no en lo esencial, ¿no? Sí, una intervención a 2 puntos, ¿no? Acerca del Edén y el paraíso, curiosamente, para que veáis cómo perdura la memoria no legendaria de la existencia edénica en ese Tigris y Éufrates. Hubo una tribu aramea que se ubicó en la parte superior de la horquilla del Tigris y Éufrates, cercana ya a la región de Ararat, ¿no? Toda esa tradición de Noé, Armenia, etcétera, que se llamaba los Bit Adini, la casa del Edén. Entonces esos arameos conservaron ese nombre para identificarse como tribu por alguna razón, porque había un componente mítico, ¿no?, en el terreno para llamarse así. Y 2, el tema del aspecto físico de Jesús. Me acuerdo que hace poco estaba hablando se ha descubierto en una iglesia bizantina en el sur de Israel, en Shifta, en el ábside, pues iconografía del bautismo de Jesús en el Jordán, y entonces aparece como las primeras representaciones de Jesús al estilo helenístico, donde es un Jesús lampiño y de pelo corto, ¿no?, redondeito alrededor de la cara, al estilo griego, y con túnica. Aparece así Jesús en las primeras iconografías, y eso lo tenemos también en Durouropos de Siria, ¿no? Claro, yo cuento esto y me sale una señora en el grupo, en la audiencia, me dice: ya me has desmontado a mi Jesús de Medinaceli, porque claro, lo esperaba barbado, de pelo largo, y presentas a un Jesús que eran los primeros conceptos que había, ¿no?, de representación de Jesús a los bizantinos, así al estilo griego. Entonces estas observaciones, pues como decía el padre Pedro, ¿no?, dice, todos los sacerdotes, si nos describen físicamente cómo era Jesús, pues iríamos vestidos igual. Querríamos ser como él. Eso, como lo queremos ser interiormente, pues también y los fieles querrían que puséis como él. Eso es. Sí, pero, mira, es el mismo caso que la representación de la Última Cena. O sea, todos tenemos en la cabeza pues el cuadro de Leonardo da Vinci, y que estaban todos sentados. Y además sentados en una postura, pues como en una posición como aparece en ese cuadro y en otras representaciones parecidas, que es dejando un lado completo de la mesa vacío.
para que todos podamos ver a Jesús y sus 12 apóstoles. Sin embargo, el propio texto y evangélico y las primeras representaciones iconográficas nos dicen que Jesús y sus discípulos se reclinaron, porque era lo que se hacía en Eso aquella era la época. costumbre de aquel entonces. Que nos parece incomodísimo estar reclinado. Pero es lo que se ve en las historietas de Asterix y Obelix. Que están los romanos en todas las cenas y comidas reclinados. Sí, no, y probablemente también estaban sentados o estaban reclinados. Eran cenas muy vivas, muy activas, muy dinámicas, por lo que se estaba celebrando, que es un gozo, ¿no? Que es la liberación de Israel, de Egipto, etcétera. Entonces los orientales son muy vivos, muy dicharacheros, y se levantan, se sientan, son parsimoniosos, las comidas son largas, las cenas son largas, y sobre todo cuando hay que celebrar algo tan grande como la liberación de Egipto, ¿no? Entonces se estarían sentando, se estarían tumbando, iban a la ventana, oye, ¿cómo vais? ¿Os hace falta vino? Cosas así. Pues eso es la dinámica, ¿sabes? Entonces, claro, Leonardo nos está presentando una escena al estilo teatral muy propio de su tiempo, para que el espectador vea como una obra de teatro esa representación de la cena, y ya está, o sea que no hay más, ¿no? Oye, ¿hubo diluvio universal? ¿Está la arca de Noé en Ararat? Uy, la pregunta del millón. Mira, hay frikis para aburrir con el tema, y el padre Pedro también ya me está mirando y ya está sonriendo, ¿no? O sea que hay frikis, porque además hay alguien que se atreve a decir que vía satélite ha descubierto la huella, la silueta del arca que está ahí asentado, ¿no? Obviamente hay unas tradiciones, ¿no?, de diluvio fortísimas en muchísimas culturas, es un universal, ¿no?, incluso en pueblos precolombinos, y sí se sabe por geólogos y paleogeólogos, ¿no?, que han estado haciendo prospecciones en el Mar Negro, especialmente, que sí hubo algo, ¿no?, un cambio climático fortísimo que provocó una inundación masiva. Claro que hay. Entonces eso, pues como dice también el padre Pedro, ¿no?, pues queda en la memoria de esos ancestros que van transmitiendo de manera poética pues algo grandioso que sucedió en clima, en la flora y fauna, etcétera. Entonces tú eso lo poetizas, ¿no?, y lo vas comunicando y lo vas pasando de generación en generación, y claro que pasó algo, y eso obviamente la literatura próximo oriental lo va a recoger, y tenemos el equivalente babilónico al diluvio, que también se traslada al mundo de los hijos de Israel, porque es la parte que también les va a servir como ligazón y como enlace para ir construyendo su propia historia, ¿no? Más preguntas. El cautiverio en Egipto. ¿Se han encontrado pruebas de que hubiesen estado los israelíes presos en Egipto construyendo las pirámides? Es muy interesante. Primero, la presencia de semitas en Egipto es inmemorial, ¿eh? Semitas son los pueblos israelíes, pero Israel. No solo ellos. Y de todo. No solo ellos, pero también los fenicios, los hititas. Ciertamente. Pero los árabes. La forma que tienen de representación iconográfica en algunas pinturas, algunos frescos que se han encontrado, ¿no?, pues tienen rasgos semitas de Israel, los antiguos israelitas, ¿no? Primero están un grupo de semitas que llegaron a ser importantes en Egipto, que eran los Hicsos, que llegaron a gobernar en Egipto, ¿no?, durante un tiempo. Hay semitas que llegaron a altos cargos del Imperio egipcio. Hay nombres incluso, ahí recojo algunos como Abdiel, ¿no?, que está detrás un poco de la historia de José. Hubo también semitas trabajando para los egipcios en las pirámides. No sabemos si con rango de esclavitud, como aparece en estos frescos que he dicho de algunas tumbas, o simplemente como pues trabajo precario, o trabajo forzado. Bueno, o trabajo o como pago en especie, una especie de tributo en especie. Sí. Entonces el delta oriental del Nilo, se han hecho excavaciones en las últimas décadas donde se han descubierto asentamientos semitas muy cercanos a los lugares de las grandes construcciones egipcias, que eran, por así decir, pequeñas aldeas donde vivían los trabajadores, ¿no? Que, bien, no sabemos eso, si en régimen de esclavitud, como nosotros entendemos la esclavitud, o bien en régimen de precariedad laboral fuerte, ¿no? Pero esa memoria de que el pueblo estuvo allí pasándolo mal, pasándolo canutas, como diríamos nosotros, ¿no? Esa memoria está ahí, ¿no? Y que el pueblo en un momento dado tuvo la oportunidad, ¿no?, liderado por alguien importante que curiosamente tenía nombre egipcio,
porque puesto a inventarse se hubieran inventado a alguien con un nombre semita, ¿no? Y alguien con un nombre egipcio que lidera a un grupo de esclavos pues, para salir de esa situación. Eso, aunque no se pueda demostrar el hecho, por así decir, claro, porque no existe ningún otro documento extrabíblico que hable de un grupo mastodóntico de esclavos que hayan salido de Egipto, salvo el texto bíblico, ¿no? Pero pues podemos decir que eso quedó grabado en la memoria del pueblo como parte de su historia, por lo menos parte de la historia de un grupo del pueblo, porque este punto sí es importante, ¿no? El texto bíblico tiende a amplificar, ¿no? Todo el pueblo bajó a Egipto, todo el pueblo salió de Egipto, todo el pueblo, y algunas tribus bajaron a Egipto, otras tribus estuvieron en Egipto y fueron expulsadas, los Hyksos, otras no bajaron nunca a Egipto, estuvieron allí, y luego este grupo de semitas que volvieron de Egipto, algunas de las tribus, pues sí participaron de este hecho milagroso, ¿no? Y cuando vuelven otra vez, cuentan, ¿verdad?, a sus hermanos, a las tribus, y se nacionaliza esa experiencia. Tú que eres mi hermano, tú que eres tribu, que eres sangre de mi sangre y carne de mi carne, tu experiencia es mi experiencia. Y por eso todo el pueblo siente como si hubiera estado esclavo en Egipto, todo el pueblo. O sea que hay un punto importante. Y seguramente quedarían judíos en Egipto porque Jesús coge a la Virgen María, José coge a la Virgen María y a Jesús y se marcha a Egipto. Normalmente esos movimientos se solían hacer porque quien se trasladaba, quien emigraba, sabía que iba a encontrar o familiares o parientes lejanos en estas familias extensas o gente de su pueblo que le acogiese. Sí, y al hilo de que también está exponiendo maravillosamente bien el padre Pedro, este trasiego de semitas que iban y venían es como Egipto era el Estados Unidos de la época, ¿no? Era el imperio, entonces todo el mundo se enriquecía, comerciaba y bajaba a Egipto. Entonces hay una tradición longeva, ¿no?, de cananeos que iban continuamente bajando a Egipto, y eso va a incluir después a los israelitas, va a incluir después a los judíos cuando se formaliza eso que se llama judaísmo, sobre todo a partir del exilio babilónico, y por eso no es de extrañar que toda esta recurrencia, ¿no?, de subidas y bajadas hiciera que la Sagrada Familia en un momento dado entroncase en Egipto, porque obviamente hubo hebreos y hubo judíos que se quedaron en Egipto, lo mismo que en Babilonia también se quedaron unos cuantos y no todos retornaron cuando ya vinieron las bonanzas de Ciro el Grande y los persas aqueménidas. Entonces esa facilidad de movilización era importante desde muy antiguo, pero sobre todo porque también hubo gente que se quedó. Ergo, no siempre en Egipto los hebreos lo pasaron tan mal, que coincide con un cambio de ciclo histórico y económico que sí se dio, y de eso tenemos unos cuantos ciclos históricos hasta hoy incluso, en el que siempre se habla en el ámbito histórico-arqueológico del colapso de las civilizaciones de la era de bronce, que alrededor del 1200 fue catastrófico, y por eso tenemos la mítica guerra de Troya por un lado, pero después en el Próximo Oriente aquello fue brutal también, ¿no? Y hubo movilización de gente pues que había que buscarse la vida, había que ganarse las habichuelas en otra parte, y se van moviendo, y probablemente desde el sur, desde la zona arábiga y Egipto, hubo movimiento de gente que volvían a sus hogares de origen, y por eso pues esos hijos de Israel que iban con este Moisés de nombre egipcio, pues estaban volviendo pues a la tierra de los ancestros, y yo tengo a la tribu de Manasés, la tribu de Judá, la tribu de Simeón y tal, volvemos a los orígenes porque no tenemos dónde caernos muertos. Entonces todas esas cosas sí se sabe y se ve que gracias incluso a esa movilización de pueblos desde la península arábiga hacia el norte, tenemos algo grandioso como el alfabeto. Porque también estos semitas de las minas del Sinaí que trabajaban para el faraón egipcio empezaron a cursivizar el jeroglífico egipcio e inventaron eso llamado alfabeto, y eso fue una de las grandes cosas o inventos producto de una crisis catastrófica global de economía que se dio en ese periodo. Cayetana, hay una cosa, igual que hemos comentado, que el diluvio tiene un pozo de verdad, ¿no?, un pozo de realidad, referente a las plagas. A las plagas bíblicas que se produjo justo en esta época de la que estamos hablando. Sí, ¿qué hay de verdad? Sí, yo no sé, ahí también con el padre Pedro podremos comentar más cosas, ¿no? Parece ser hay estudios muy curiosos al respecto que ponen en relación la existencia histórica de estas plagas con la famosa erupción del volcán de la isla de Tera, ¿no?, Santorini actual. Entonces parece ser que esa erupción, que fue un cambio climatológico lo que provocó a continuación geológico
geológico y a gran escala en la zona oriental del Mediterráneo sí provocó durante muchos siglos cambios y cambios y cambios geológicos, atmosféricos, etcétera. Entonces, hay algún estudio sesudo que quiere poner en relación esa longitud, ¿no?, de impacto que tuvo la erupción del volcán de Tera con el desarrollo de las plagas bíblicas, ¿no? Que bien pudo ser porque, obviamente, el ser humano en esa época ve de repente un cataclismo, ve que le caen langostas por algún lado, que viene unas lluvias que no se sabe de por dónde aparece y tal. Claro, le desvela y le hace entroncar con, dice, algo más está sucediendo aquí, algo más. Entonces, ¿hay alguna ligazón curiosa con este tema de las plagas, de la erupción de Tera? Yo no sé, ahí Pedro Cabello, si quieres añadir algo más. Hay un documento también muy interesante que no se suele citar en los libros de historia bíblica o de arqueología bíblica, que es el papiro Ipuwer, ¿no? Que ciertamente no es un relato histórico en el sentido, volvemos otra vez ilustrado, pero sí cuenta un acontecimiento en plan poético muy interesante, porque según algunos egiptólogos, no biblistas ni arqueólogos, pero sí egiptólogos, sería la versión egipcia de las plagas, ¿no? Porque aparecen una serie de catástrofes acompañadas, seguidas por una huida de los pobres llevándose los bienes de los ricos, ¿no? Es un texto muy curioso, ¿no?, para entender, un texto extrabíblico que ilumina bastante esta situación. Como ha dicho Cayetana, hay una serie de acontecimientos que se suceden, ¿no?, y que el pueblo interpreta y ve en ello una llamada de Dios, una palabra de Dios para tomar una decisión concreta, en este caso Moisés, de liberar al pueblo, ¿no? Es que estamos con los fenómenos atmosclimáticos que yo creo que se les da muy poca importancia, aunque estamos viviendo en esta burbuja del calentamiento global y la fake foto esta del deshielo en Groenlandia que retuiteó hace unas semanas Pedro Sánchez, y que se ha demostrado pues que era algo habitual, algo que pasa con cierta frecuencia. Primero, que el Ártico en verano se deshiela porque es un mar, y entonces claro, suele haber agua, debajo del hielo hay agua, fíjate qué cosa, porque es un mar y demás. Pero los acontecimientos climáticos, las catástrofes ambientales son muy frecuentes en la historia y determinan muchas de las cosas que pasan a continuación. Por ejemplo, tuvimos el óptimo climático medieval, que ese ayudó, como era una época de más un poquitín más de calor. Eso supuso no la desertificación, que es lo que nos están inculcando ahora, sino más evaporación de agua, más humedad, más lluvia, más fertilidad para las tierras, o sea, mejores cosechas y más expansión del bosque y de los pastos para el ganado. Eso está en la base de la explosión demográfica de la Edad Media y también de la expansión de los vikingos hacia Europa del Sur y también hacia Groenlandia. Cuando acaba este óptimo climático medieval, es decir, cuando el tiempo empieza a enfriarse, es cuando se cortan las líneas de comunicación entre Noruega, Islandia, Groenlandia y Terranova, porque hay más tormentas, hay más icebergs, hay inviernos más largos. No se puede criar ganado ni se puede cosechar nada en Groenlandia, y los asentamientos vikingos que hay en Groenlandia desaparecen, en unos casos porque se extinguen por muerte, por hambruna, y en otros casos porque la gente, como decías tú, Cayetana, las está pasando canutas, se sube a un barco y se vuelve a Noruega para sobrevivir. Y en 1815 hubo una explosión, una erupción volcánica en Indonesia, en el volcán Tambora, y que fue de tal intensidad, causó tal nube de cenizas, que el año siguiente, 1816, se llamó el año sin verano. No hubo cosechas, o hubo unas cosechas muy malas, y fue la peor hambruna en Europa del siglo XX, del siglo XIX, porque afectó a todo el mundo. También se dice te dice tu amigo, tu admirado José Luis Comellas, Javier, sí, que ese invierno tan duro es la causa de la confección, la composición del villancico Una noche de paz. ¿Es verdad? Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Pues, bueno, seguimos preguntando cosas. A ver, Salomón y David, ¿existieron? Ciertamente, hay un...
un libro reciente de Israel Finkelstein y Silverman. ¿Y con quién se ha casado? Y es cierto bueno, que David eso sí. le gustaban las señoras y tal. Ahora nos ponemos en plan salvaje. Ahora comento algo al respecto de Urías el hitita, ¿no? Nadie pone en duda Sí. la existencia de David y Salomón, Sí. ni tan siquiera los minimalistas. Lo que sí ponen en duda es la personalidad, la importancia que tuvieron David y Salomón, ¿no? Ellos dicen que fueron simplemente unos jefes locales, una especie de alcaldes de pueblo, y arqueológicamente es cierto que en los años 40-50 se descubrieron unas puertas pues monumentales que Yigael Yadin dató en la época de Salomón. Eran puertas salomónicas. Precisamente el texto bíblico decía que se habían fortificado aquellas ciudades en la época de Salomón, ¿no? Pero que luego Finkelstein ha datado un tiempo después, unos siglos después, ¿no? Bien, pero curiosamente, una de las cosas que se dicen de David, que no pudo ser un rey, según nos presenta el texto bíblico, porque no hay restos suyos materiales importantes, ¿no? Recientemente, en el 2009, se está excavando lo que podría ser el palacio de David, en la ciudad de David, por parte de Ilan Masar, y luego después también hay una ciudad muy cercana a Jerusalén, restos de una ciudad, Kiryat Jaffa, que estuvo excavando durante un tiempo Joseph Garfinkel, que el mismo Finkelstein tiene que rendirse ante la evidencia de que ciertamente es una ciudad fortificada del tiempo de David, y por tanto en tiempo de David había ciudades fortificadas. Luego él tendrá que explicar el cómo, el por qué, pero ciertamente David y Salomón existieron y fueron unas pintas, porque Salomón el tema de la monogamia como que no lo entendían del todo bien, ¿no? Yo les digo siempre a los seminaristas, digo, mirad, los patriarcas y los personajes del Antiguo Testamento son hombres de fe, pero el tema de la moral nos fijaros todavía mucho, porque el tema de la moral era un poco distinta, ¿no? Pensar que Salomón tenía 1000 mujeres, 700 con rangos de princesas, 300 concubinas, en fin, como que aburrirse no se aburría. No sé cuántos hijos podría llegar a tener para disputarse el trono, pero la verdad que es curioso. Y el rey David pues tampoco fue la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Fue un hombre que tenía el mismo corazón de Dios, así presenta los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Yo llamé a David que con el mismo corazón de Dios, pero en cuanto al perdón pero luego la moral, pues era de esa dudosa, manera, de esa manera. Sí, ahí tenemos el famoso episodio bíblico de David y Bathsheba, ¿no? Esa señora que se está bañando, ¿no?, en la azotea y demás, que también recoge, ¿no?, una costumbre típicamente de Israel de utilizar las azoteas de los, como baño, esos, ¿no? O como zona de privada y pública, porque también es el clima el que lo permite, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa curiosa que sí les comento a mis alumnos a propósito del episodio de Urías, como David manda a Joab a que coloque a Urías en la primera línea de combate para que lo maten, para quedarse con la señora esposa de Bathsheba, ¿no? Sí, es tremenda la historia, pero es que lo que hay detrás es un código militar muy pautado, en el cual cuando el soldado iba a la guerra firmaba una carta de repudio para la esposa, de tal manera que si moría en combate y no se podía recuperar su cuerpo para dar prueba que estaba muerto y que ella podía casarse de nuevo, pues entonces ya esa carta le servía para, si desaparecía hipotéticamente su marido, para utilizarlo y ella poder casarse, porque teniendo en cuenta que las mujeres se quedaban en una situación un tanto desamparadas. La trampa bíblica maravillosa que hace para que luego intervenga el mensaje de Dios a través del profeta Natán es precisamente lo que hace David, es prevaricar. O sea, que no se espera a que haya ese documento de repudio que probablemente Urías estaría perfectamente autorizado a hacer con la esposa, y se aprovecha como rey de una situación que a todas luces es ilegítima, ¿no? Eso es. Entonces, claro, estas cosas, lo maravilloso del Antiguo Testamento es que te las cuentan, para darte todo las grandezas y las miserias que tienen los grandes personajes de la Biblia, pero también da juego para enseñanza y una enseñanza moralizante a la luz de la religión de Israel, de la revelación que se hace en el Sinaí, ¿no? Bueno, has mencionado que se firmaba una carta en aquella época. Una carta de repudio, sí. Es decir, que entonces mucha gente, o al menos las élites, sabían leer y escribir. Sí, había, sí se sabía que no leer eran y escribir. analfabetos. No, probablemente habría, obviamente, una población, digamos, de lo que se conoce en hebreo como el Am Haaretz, ¿no?, que es el pueblo llano, que no tendría tanto acceso a la información escrita, pero oral se la sabían todas y tenían una memoria de elefante, ¿no?, para recoger
recoger sobre todo lo que cuentan los ancestros, la historia propia del lugar, etcétera, pero sí había una facilidad de escritura y de comunicación, y pues ahí está, y encontramos de vez en cuando algunas tablillas y cositas. Bueno, es que el propio Jesús, nos cuenta uno de los evangelios, escribía en la arena. Escribía, claro que y escribía. no sé si era Marcos, que era Marcos o Mateo, quien era el publicano, cobrador de impuestos. Mateo. Pues Mateo tendría que, aparte de saber contar, tendría que saber escribir, y necesitaría tener secretarios o ayudantes que también supiesen contar y escribir. Jesús sabía leer porque de hecho leyó en la sinagoga. También es verdad, no solo escribió, sino que leyó. Es. Bueno, nos quedan poco más de 5 minutos y tenemos que saltarnos Jericó, la reina de Saba y demás historias. Así aprovechan y pueden leer el libro de Pedro Cabello. Efectivamente. Nos dice también, vamos, a mí una de las partes del libro que más me gusta, bueno, que se reparte a lo largo del libro, es que nos habla mucho de las fake news que se inventan en estos tiempos, que además, curiosamente, siempre en Navidades o en Semana Santa, como se ha encontrado la tumba de Jesús y su familia, ha aparecido un evangelio nuevo, se ha encontrado una inscripción que prueba que Jesús se casó con María Magdalena, y demás, que va siempre con María Magdalena, no con otra señora que pasase por ahí y tal. ¿Qué hay de esto, de la tumba de Jesús? La Biblia vende, y eso lo saben los que quieren, de alguna manera, los tiratapias, por así decir, ¿no? Porque en el fondo son cosas ya como películas ya como archivadas que vuelven a sacar de la hemeroteca para seguir vendiendo, ¿no? Pues parece que ha pasado tiempo, en este caso con la tumba de Talpión, ¿no? Si tú juntas un misterio que ya está resuelto, pero bueno, un misterio para el gran público, como puede ser estas tumbas de Talpión, ¿no? Lo une a un pseudoarqueólogo tipo Indiana Jones y la dirección de un director pues prestigioso y una puesta en escena espectacular y mucho dinero para hacer un documental, pues es que se junta todo, ¿no? Un tema interesante, un buen director, un Indiana Jones, y bien, pero luego incluso ellos mismos en el documental pues muestran que especialistas judíos que no tienen nada que ver, no tienen por qué estar a favor de la tumba de Jesús ni en contra, pues subrayan, mire, esta tumba es como todas las tumbas, Jesús es Pepe en aquel tiempo, ¿no? Igual que ahora Pepe, pues en tiempos de Jesús, el nombre de Jesús, Josué era muy frecuente como María y como José, ¿no? Y como no tenían apellido. No. Oye, tú comentas en tu libro, concretamente en la página 521, que ya no existen dudas de que Jesús existió. Hombre, estamos ya en la otra punta, en ese sentido. Hemos pasado se han dicho barbaridades, realmente tonterías, ¿no? Por eso te lo... La persona que hoy niegue la existencia histórica de Jesús es que no se ha enterado de nada, ¿no? Sí. Yo no sé. Tú podrás negar que sea Dios, tú podrás negar que Jesucristo no... Pero negar la existencia histórica de Jesús yo creo que el que lo haga hoy sabe que está fuera del parchís, ¿no? Sí, de hecho ya se está haciendo una nueva lectura sobre el testimonio flaviano, ¿no? Que durante mucho tiempo los Flaviano explica que es Flavio Josefo. Sí, que desde el historiador Flavio Josefo, finales del siglo I, ¿no? De era cristiana, y entonces se dedica, ¿no? Gracias a la protección imperial de Vespasiano y Tito, pues se dedica a escribir una historia monumental, ¿no? Del pueblo de Israel, de los judíos, y entonces hubo un testimonio flaviano en el que se menciona a Cristo, precisamente a Jesús como Cristo, y durante mucho tiempo se despreció ese testimonio flaviano porque se pensaba que era una cuña que introdujo a alguien a posteriori y que atribuyó a Flavio Josefo. Ahora mismo hay una nueva lectura con respecto al testimonio flaviano y que sí da por buena ese testimonio con autoría de Flavio Josefo, puesto que Flavio Josefo era un sacerdote y está viendo a Jesús como el Mesías al estilo judío, y esa es la veracidad. Sí. A ver, padre Cabello. Simplemente decir que sí, Jesús realmente no existió históricamente. Bueno, yo estaría tocando el violón ahora mismo, ¿no? Estaría, yo no sé, tomando el sol en Marbella. Si Dios no existió, vana nuestra fe, ¿no? Como dijo San Pablo. No sería sacerdote, estaría tocando el violón. Sí. Bueno, para acabar, que nos quedan 2 minutos. Nos queda medio minuto. Bueno, a ver, en 2 patadas. Hace poco dijo Juan Luis Arzuaga que, según él, los neandertales eran incapaces de imaginar cuentos o fabricar objetos litúrgicos, según la reseña del País. ¿Se puede saber esto?
ciertamente hay restos materiales en algunos lugares que muestran cómo los hombres y las mujeres prehistóricos pues tenían un incipiente sentido religioso. Incipiente, todavía no podemos hablar que sea el sentido religioso nuestro, pero sí una apertura a la trascendencia con elementos, ¿verdad?, que constatables en las tumbas, especialmente en las tumbas, ¿no? Pero claro, querer comparar eso con nuestra fe actual, pero decir que aquellas personas no tenían esa apertura a la trascendencia o ese sentido religioso, yo creo que sí que hay es un poco soberbio, elementos ¿no? suficientes. Sí. Pues padre Cabello, ha sido un placer tenerla aquí. Recomendamos su libro Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, por Pedro Cabello Morales. Un placer haberle tenido aquí. Encantado. Cayetana Johnson, sé que te vas dentro de poco a Tierra Santa a seguir con tu pasión. Mucha envidia. Muchísimas gracias cuando vuelvas aquí en Radio Ya. Sí, a contaros más. Gracias. Pedro Fernando de Barbadio, volvemos la próxima semana, Dios mediante. Dios mediante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Nosotros aquí en Radio Ya, en Cita con la Historia.